Un padre se rebela contra su hijo perezoso y lo obliga a casarse con una mujer sin hogar como castigo, pero no esperaba lo que su hijo haría con él. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El rugido del motor de un Lamborghini Huracán plateado rompía el silencio de las calles adoquinadas de Sevilla. Eran las 3 de la madrugada y la antigua ciudad andaluza dormía, a excepción de un grupo selecto de jóvenes adinerados que se reunían en las afueras cerca del río Guadalquivir, para lo que ellos llamaban entretenimiento nocturno. Esteban Fuentes, con sus 22 años recién cumplidos, era el centro de atención. Hijo único de Guillermo Fuentes, el magnate de la construcción más influyente de Andalucía, Esteban vivía en una burbuja de privilegios y excesos. Su cabello negro perfectamente despeinado, su sonrisa arrogante y la chaqueta de cuero de diseñador completaban la imagen del típico niño rico rebelde. «200.000 euros a que nadie me gana esta noche», gritó Esteban al grupo mientras sacaba un fajo de billetes del bolsillo de su pantalón. Los presentes, la mayoría hijos de empresarios y políticos locales, vitorearon. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río, creando un escenario casi mágico para una actividad completamente ilegal. «Acepto el reto», respondió Marcos, un viejo rival de la universidad, «pero esta vez el recorrido será por las calles del centro histórico». Un murmullo de excitación recorrió el grupo. Las calles estrechas del casco antiguo de Sevilla hacían que una carrera allí fuera extremadamente peligrosa, pero eso solo aumentaba la adrenalina para Esteban. «Perfecto», sonrió, dando un sorbo a su copa de whisky. Más interesante así. Lo que Esteban no sabía era que, mientras preparaban los coches para la carrera, alguien había alertado a la policía. Su padre, Guillermo Fuentes, no era ajeno a las actividades nocturnas de su hijo. De hecho, tenía informantes entre los amigos de Esteban, pagados generosamente para mantenerlo al tanto de todo. Guillermo, a sus 55 años, era un hombre de complexión robusta y mirada severa que había construido su imperio desde cero. Nacido en un barrio humilde de Sevilla, había trabajado incansablemente hasta convertirse en el propietario de Construcciones Fuentes, una empresa que había transformado el skyline de varias ciudades españolas. Para él, el comportamiento de su hijo era una afrenta personal a todo lo que había construido. Mientras tanto, en la mansión Fuentes, en el exclusivo barrio de Santa Cruz, Elena Fuentes intentaba conciliar el sueño. A sus 50 años, mantenía una elegancia natural que había captado la atención de Guillermo décadas atrás. Sin embargo, las constantes preocupaciones por su único hijo habían dejado marcas en su bello rostro. «¿Aún no ha vuelto Esteban?», preguntó a Guillermo, quien revisaba documentos en su despacho contiguo al dormitorio. «Ya sabes que no», respondió sin levantar la vista. «Y no volverá hasta el amanecer, como siempre». Elena suspiró. Adoraba a su hijo, pero sabía que tanto ella como Guillermo habían fallado en algún punto de su educación. Quizás había sido la ausencia constante de Guillermo por sus negocios, o tal vez la sobreprotección que ella misma había ejercido. Fuera como fuese, su hijo se había convertido en un joven irresponsable que despreciaba los estudios y cualquier forma de disciplina. Mientras los pensamientos de Elena divagaban, las sirenas de la policía comenzaban a sonar en el centro histórico de Sevilla. La carrera había comenzado y Esteban lideraba conduciendo a una velocidad vertiginosa por calles que normalmente estarían llenas de turistas durante el día. La adrenalina corría por sus venas mientras tomaba curvas cerradas, rozando los antiguos muros de piedra. Fue en la Plaza de España donde la policía logró cerrar las salidas. Esteban, atrapado y con alcohol en sangre, enfrentaba ahora consecuencias serias. Por primera vez en su vida, las influencias de su apellido podrían no ser suficientes. A las 5 de la mañana, Guillermo recibió la llamada que esperaba. Su hijo estaba detenido en la comisaría central, acusado de conducción temeraria, exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y organización de carreras ilegales. Esta vez, la situación era grave. «Voy para allá», dijo secamente, colgando el teléfono. Elena apareció en la puerta del despacho con el rostro pálido.
¿Es Esteban?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, esta vez ha ido demasiado lejos, respondió Guillermo poniéndose la chaqueta. Pero no te preocupes, yo me encargaré. Mientras Guillermo conducía hacia la comisaría, su mente trabajaba a toda velocidad. Había intentado todo con Esteban: la disciplina férrea, el diálogo, incluso amenazarlo con desheredarlo. Nada había funcionado. Su hijo seguía siendo el mismo joven irresponsable que despreciaba todo lo que su padre representaba. La Universidad de Sevilla, donde Esteban supuestamente cursaba su último año de económicas, había enviado ya varias notificaciones sobre su ausencia continuada. El joven apenas aparecía por las aulas, y cuando lo hacía, era solo para causar problemas o coquetear con las estudiantes. En la comisaría, Esteban esperaba en una celda, con la ropa desaliñada y una expresión que oscilaba entre la arrogancia y el temor. Ver a su padre aparecer por el pasillo con aquella mirada glacial le provocó un escalofrío. Esta vez, intuía, no sería tan fácil escapar de las consecuencias. «Papá, yo…», comenzó, pero Guillermo levantó una mano para silenciarlo. «Ni una palabra», dijo con voz controlada pero cargada de ira. «Hablaré con el comisario y luego tú y yo tendremos una conversación muy seria». 2 horas después, Esteban salía de la comisaría junto a su padre. El silencio en el coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Guillermo conducía con la mirada fija en la carretera mientras la ciudad comenzaba a despertar bajo el sol andaluz. «¿Sabes cuánto me ha costado evitar que esta vez vayas a juicio?», preguntó finalmente Guillermo. «He tenido que llamar a personas que preferiría no deberles favores». Esteban permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. «Se acabó, Esteban», continuó su padre. «Esta ha sido la última vez que te saco de un problema. A partir de ahora, las cosas van a cambiar radicalmente». El joven se giró hacia su padre con una mezcla de desafío y preocupación en los ojos. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Lo sabrás esta noche», respondió Guillermo estacionando frente a la mansión familiar. «Ahora ve a dormir. Te quiero sobrio y presentable a las 8 en punto para la cena. Tendremos una invitada especial». Esteban quiso protestar, pero algo en la expresión de su padre le hizo contenerse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de inquietud. ¿Quién sería esa invitada especial y por qué su padre parecía tener un plan tan definido? Mientras subía las escaleras hacia su habitación, no podía imaginar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Que la persona que su padre planeaba presentarle esa noche cambiaría por completo su existencia, de una forma que jamás habría podido anticipar. La mañana despuntaba con un sol radiante sobre las calles de Sevilla, mientras Guillermo Fuentes conducía su Mercedes por el barrio de Triana. No era común ver a un hombre de su posición en esta zona más humilde de la ciudad, pero llevaba semanas observando a alguien que había captado su atención. Se detuvo cerca del mercado de abastos y la vio. Sentada en un banco junto al río Guadalquivir, una joven de unos 20 años leía un libro desgastado de matemáticas. Su ropa estaba limpia, pero visiblemente gastada. Su cabello castaño, recogido en una coleta simple. A pesar de su evidente pobreza, había algo en ella que transmitía una dignidad inquebrantable. Guillermo había estado investigándola desde que la vio por primera vez. Ágata Mendoza era su nombre. Huérfana desde los 5 años, había crecido en un orfanato de donde escapó a los 17 tras sufrir abusos por parte de uno de los cuidadores. Desde entonces vivía en las calles, durmiendo ocasionalmente en albergues y sobreviviendo con pequeños trabajos informales. Lo que más había impresionado a Guillermo era que, a pesar de todo, la joven seguía estudiando por su cuenta, utilizando libros que encontraba o que le prestaban en la biblioteca pública. Con determinación, Guillermo salió del coche y se acercó a ella. Ágata levantó la mirada, sorprendida por la presencia de aquel hombre elegantemente vestido. «Buenos días, señorita Mendoza», dijo Guillermo con tono formal. Ágata cerró su libro de inmediato, poniéndose en guardia. En la calle había aprendido a desconfiar, especialmente de hombres adinerados que se acercaban sin motivo aparente. «¿Nos conocemos?», preguntó con cautela, lista para marcharse si fuera necesario. «No personalmente, pero conozco su situación»,
respondió Guillermo manteniendo una distancia prudente para no alarmarla. Me llamo Guillermo Fuentes. Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta que podría cambiar su vida. Ágata entrecerró los ojos, evaluando al hombre frente a ella. Había oído hablar de Guillermo Fuentes, por supuesto. Era imposible vivir en Sevilla y no conocer el nombre del magnate de la construcción. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó finalmente sin bajar la guardia. Le invito a desayunar en aquella cafetería, señaló Guillermo hacia un pequeño establecimiento cercano. Le explicaré todo con calma, y si no le interesa, puede marcharse sin compromiso. Tiene mi palabra. Algo en la sinceridad de su mirada hizo que Ágata aceptara. Quizás era el hambre, o tal vez la curiosidad, pero decidió escuchar lo que aquel poderoso empresario tenía que decirle. Ya en la cafetería, después de que Ágata devorara un desayuno completo, el primero en varios días, Guillermo le expuso su inusual propuesta. «Tengo un hijo», comenzó removiendo su café. «Esteban. Tiene 22 años y está destrozando su vida con comportamientos irresponsables. Anoche fue detenido por participar en carreras ilegales, y no es la primera vez». Ágata escuchaba en silencio, preguntándose qué tenía que ver esto con ella. «He intentado todo», continuó Guillermo. «Disciplina, diálogo, amenazas. Nada funciona. Necesita una influencia diferente en su vida, alguien que le enseñe el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Y ese alguien soy yo», concluyó Ágata, comenzando a entender. «Exactamente», asintió Guillermo. «He estado observándola, señorita Mendoza. Su determinación, su dignidad a pesar de las circunstancias. Creo que usted podría tener el impacto que mi hijo necesita». «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó Ágata cada vez más intrigada. Guillermo respiró hondo antes de continuar. «Quiero que se case con mi hijo», dijo directamente. «Un matrimonio legal, pero inicialmente de conveniencia. Su misión sería ayudarle a convertirse en un hombre responsable». Ágata casi se atragantó con su zumo de naranja. «¿Está bromeando?», exclamó mirando a su alrededor para comprobar si esto era algún tipo de cámara oculta. «Nunca he hablado más en serio», respondió Guillermo con absoluta seriedad. «A cambio, le ofrezco documentos legales completos, ya que sé que perdió los suyos al escapar del orfanato. También le daré la oportunidad de estudiar en la universidad, un apartamento a su nombre y una cantidad considerable de dinero». Ágata permaneció en silencio, procesando aquella propuesta surrealista. Matrimonio con un desconocido a cambio de escapar de la pobreza. Sonaba a locura, pero también a oportunidad. «¿Y qué pasa si fracaso? ¿Si su hijo no cambia?», preguntó finalmente. «Independientemente del resultado, usted conservará todo lo prometido», aseguró Guillermo. «Considérelo un contrato. Usted intenta ayudar a mi hijo durante un año, y yo le doy los medios para comenzar una nueva vida». Ágata miró por la ventana, observando el río Guadalquivir. Llevaba 3 años sobreviviendo día a día, durmiendo donde podía, comiendo cuando tenía suerte. Sus sueños de estudiar matemáticas en la universidad parecían tan lejanos como las estrellas. «¿Qué pasaría si su hijo y yo, si desarrolláramos sentimientos?», preguntó sonrojándose ligeramente. Guillermo sonrió por primera vez durante la conversación. «Eso sería un beneficio adicional, pero no es el objetivo principal», respondió. «El objetivo es que él madure y asuma responsabilidades. Si además encuentra el amor, mejor». «¿Y su esposa? ¿Qué opina de todo esto?», inquirió Ágata. «Elena está desesperada por el comportamiento de Esteban. Apoyará cualquier medida que pueda ayudarle», explicó Guillermo. «Además, siempre ha querido una hija. Estoy seguro de que la acogerá con cariño una vez supere la sorpresa inicial». Ágata volvió a guardar silencio, evaluando pros y contras. Era una locura, sin duda, pero también podría ser su única oportunidad de escapar de la calle y construir un futuro. «¿Cuándo conocería a su hijo?», preguntó finalmente. «Esta noche, si acepta», respondió Guillermo sacando una tarjeta de visita y un pequeño teléfono móvil de su bolsillo. «Mi chofer pasará a recogerla a las 7. Este teléfono es para usted. Mi número está grabado. Si decide no venir, lo entenderé». Ágata tomó ambos objetos,
sintiéndose como si estuviera en un sueño extraño. «Una cosa más», añadió Guillermo levantándose. «Esteban no sabrá nada sobre nuestro acuerdo. Para él, usted será simplemente la mujer que he elegido como su esposa. Será mejor así». Con estas palabras, Guillermo dejó un generoso billete sobre la mesa y se marchó, dejando a Ágata sumida en un torbellino de pensamientos. Pasó el resto del día caminando por Sevilla, debatiéndose internamente. Por un lado, la propuesta era absurda, casi medieval. Por otro, representaba todo lo que había soñado: educación, seguridad, un hogar. A las 6 de la tarde, Ágata tomó una decisión. Fue al albergue donde ocasionalmente se duchaba, se lavó lo mejor que pudo y se puso la única muda limpia que tenía. No era mucho, pero era lo mejor que podía ofrecer. A las 7 en punto, un elegante coche negro se detuvo frente al punto de encuentro. El chófer, un hombre mayor de aspecto amable, le abrió la puerta. «Señorita Mendoza, soy Alberto. El señor Fuentes me envía», dijo con una sonrisa. «¿Está lista?» Ágata respiró hondo. ¿Era ahora o nunca? «Sí, estoy lista», respondió entrando al vehículo. Durante el trayecto hacia la mansión Fuentes en Santa Cruz, Ágata sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Cómo reaccionaría Esteban? ¿Y si todo salía terriblemente mal? Pero ya no había vuelta atrás. El coche atravesaba ahora las puertas de una impresionante mansión andaluza. Su nueva vida, fuera cual fuese, estaba a punto de comenzar. La mansión Fuentes se alzaba majestuosa en el corazón del barrio de Santa Cruz. Un antiguo palacete andaluz rehabilitado con exquisito gusto que combinaba la arquitectura tradicional sevillana con toques contemporáneos. Ágata, quien nunca había estado en un lugar semejante, observaba con asombro los techos artesonados, los patios interiores con fuentes de mármol y la profusión de azulejos que decoraban las paredes. Alberto, el chófer, la condujo hasta un elegante salón donde Guillermo la esperaba. El empresario la recibió con un gesto cortés pero distante, evaluando su aspecto. «Has venido», dijo simplemente. «Me alegro. Elena bajará en un momento. Le he contado los aspectos básicos de nuestra situación». Ágata asintió, demasiado nerviosa para hablar. Se sentía tremendamente fuera de lugar en aquel entorno lujoso, con su sencilla blusa azul y sus jeans gastados. La tensión se disipó ligeramente cuando Elena Fuentes entró en el salón. A diferencia de la frialdad calculadora de su marido, los ojos de Elena reflejaban una mezcla de curiosidad y compasión. «Así que tú eres Ágata», dijo, acercándose para examinarla mejor. «Guillermo me ha explicado tu situación. Debo confesar que al principio me pareció una locura, pero ahora que te veo, hay algo especial en ti». Ágata se sonrojó ante el escrutinio. Elena era una mujer elegante, de porte aristocrático, pero con una calidez inesperada en su mirada. «Gracias por recibirme, señora Fuentes», respondió educadamente. «Llámame Elena, por favor», sonrió la mujer, tomándola del brazo. «Ven, déjame mostrarte algo antes de que bajemos a cenar». Bajo la mirada atenta de Guillermo, Elena condujo a Ágata a una habitación contigua. Era un vestidor lleno de ropa femenina, toda ella nueva y con las etiquetas aún puestas. «Guillermo mencionó que quizás necesitarías algo para esta noche», explicó Elena. «He seleccionado algunas prendas que creo que podrían quedarte bien». Ágata estaba abrumada por el gesto. Recorrió con la mirada los vestidos, blusas y pantalones, todos ellos de marcas que solo había visto en escaparates. «Es demasiado», susurró emocionada. «No puedo aceptarlo». «Tonterías», respondió Elena con firmeza. «Si vas a formar parte de esta familia, aunque sea temporalmente, debes lucir como tal. Además», añadió bajando la voz, «me haría ilusión tener a alguien con quien compartir estas cosas. Siempre quise una hija». Con estas palabras, Elena dejó a Ágata para que se cambiara, no sin antes darle un ligero apretón en el hombro que transmitía más que 1000 palabras. 20 minutos después, Ágata bajaba las escaleras, luciendo un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba su figura esbelta y sus ojos color avellana. Elena había insistido también en peinarla, recogiendo su cabello en un moño sencillo pero elegante.
La transformación era notable. Ya no parecía una joven de la calle, sino una mujer distinguida y hermosa. Guillermo asintió con aprobación, mientras Elena sonreía satisfecha con el resultado. El momento de tensión llegó cuando la puerta principal se abrió y entró Esteban. El joven, recién duchado y vestido con elegancia casual, se detuvo en seco al ver a la desconocida junto a sus padres. «¿Qué es esto?», preguntó alternando la mirada entre los tres. «¿Quién es ella?». Guillermo se adelantó, colocándose junto a Ágata en un gesto protector que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Esteban, te presento a Ágata Mendoza», dijo con voz firme, «tu futura esposa». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Esteban parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien las palabras de su padre. «¿Mi qué?», exclamó finalmente con una risa incrédula. «Esto es una broma, ¿verdad?». «No lo es», respondió Guillermo impasible. «Ágata y tú os casaréis dentro de un mes. Es mi decisión final». Esteban miró a Ágata de arriba a abajo. A pesar de su transformación, algo en su postura, en la forma en que se mantenía ligeramente alerta, revelaba su origen humilde. «¿Y quién se supone que eres?», le preguntó directamente, ignorando a su padre. «¿Alguna hija de socio que necesita un marido rico?». Ágata levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada. Si había sobrevivido 3 años en la calle, podía enfrentarse a un niño mimado. «Soy simplemente Ágata», respondió con dignidad, «y no necesito un marido rico. De hecho, preferiría uno que no fuera un irresponsable que se dedica a poner en peligro su vida y la de otros en carreras ilegales». Elena contuvo la respiración ante la audacia de la joven, mientras Guillermo ocultaba una sonrisa. Esteban, por su parte, pareció genuinamente sorprendido por la respuesta. No estaba acostumbrado a que una mujer le hablara así. «Esto es absurdo», dijo, dirigiéndose a su padre. «No puedes obligarme a casarme con una desconocida. No estamos en la Edad Media». «Puedo y lo haré», respondió Guillermo con frialdad. «A menos que prefieras enfrentarte a un juez por tus actividades de anoche. Tengo entendido que podrías pasar una temporada bastante larga en prisión». Esteban palideció. Su padre nunca había recurrido al chantaje tan descaradamente. «¿Me estás amenazando?», preguntó incrédulo. «Te estoy ofreciendo una alternativa», corrigió Guillermo. «Cásate con Ágata. Demuestra que puedes ser un hombre responsable y tendrás mi apoyo incondicional. Recházala y enfrentarás las consecuencias de tus actos por primera vez en tu vida». La tensión en el ambiente era palpable. Elena intervino, sugiriendo que pasaran al comedor para cenar y discutir el asunto con más calma. Todos siguieron su consejo, aunque el silencio incómodo persistió mientras los sirvientes servían la primera parte de la cena. Ágata observaba fascinada la cantidad de cubiertos y copas dispuestos frente a ella, tratando de recordar las normas básicas de etiqueta que había leído en algún libro. Esteban, por su parte, la observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Así que», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «¿qué sacas tú de todo esto? Debe haber algo muy valioso para aceptar casarte con un desconocido». Ágata recordó su acuerdo con Guillermo. Debía mantener en secreto la verdadera naturaleza de su arreglo. «Tal vez solo quiero ver si eres capaz de cambiar», respondió con una mirada desafiante. «O quizás simplemente me gustan los retos imposibles». Esteban soltó una carcajada ante su descaro. «Tengo una idea», dijo inclinándose hacia ella. «Un reto para ti. Si lo superas, consideraré esta locura del matrimonio». «Esteban», advirtió Elena, pero su hijo la ignoró. «¿Qué tipo de reto?», preguntó Ágata, intrigada a pesar de sí misma. «Una carrera», sonrió Esteban, con un brillo peligroso en los ojos. «Tú y yo, mañana al amanecer en el circuito privado que tenemos a las afueras. Si me ganas, o al menos me impresionas, consideraré la propuesta de mi padre». Guillermo iba a intervenir, pero Ágata habló primero. «Acepto», dijo con determinación, «pero con una condición. Si te gano, empiezas a asistir a tus clases en la universidad. Todos los días». Esteban la miró con renovado interés. Esta chica no era lo que esperaba. «Trato hecho», respondió extendiendo su mano. Ágata la estrechó sintiendo un extraño hormigueo al contacto con la piel del joven. Por un instante,
Sus miradas se encontraron con una intensidad inesperada. El resto de la cena transcurrió en un ambiente menos tenso. Elena interrogó educadamente a Ágata sobre sus intereses, y la joven habló con pasión sobre su amor por las matemáticas y cómo había conseguido estudiar de forma autodidacta. Esteban, aunque intentaba aparentar indiferencia, escuchaba con creciente curiosidad. Había algo en esta misteriosa joven que desafiaba todas sus expectativas. Cuando la cena terminó, Guillermo anunció que Ágata se quedaría en la mansión a partir de esa noche. Le habían preparado una habitación en el ala este, lo más lejos posible de la de Esteban. «Mañana veremos el resultado de vuestro pequeño desafío», dijo Guillermo, mirando alternativamente a los dos jóvenes. «Pero, independientemente del resultado, mis planes no cambiarán». Más tarde, en la privacidad de su lujosa habitación, Ágata contemplaba el techo ornamentado mientras intentaba asimilar todo lo ocurrido en las últimas horas. De dormir en un banco del parque, había pasado a una cama digna de la realeza. Lo que más le inquietaba no era el lujo ni la absurda situación, sino la extraña sensación que había experimentado al estrechar la mano de Esteban. Por un momento, bajo su fachada de chico rebelde, había vislumbrado algo más profundo, algo vulnerable que le resultaba extrañamente familiar. En su propia habitación, Esteban tampoco podía dormir. Repasaba mentalmente su encuentro con aquella extraña joven que su padre pretendía convertir en su esposa. Estaba seguro de que mañana, cuando la viera intentar conducir uno de sus potentes coches deportivos, se asustaría y saldría corriendo. Lo que no sabía es que Ágata guardaba más de un secreto y que el desafío de mañana cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. El amanecer sevillano pintaba el cielo con tonos anaranjados cuando Ágata despertó en su nueva habitación. Por un momento, desorientada, no reconoció dónde estaba. Las sábanas de seda, el dosel de la cama y los muebles antiguos contrastaban violentamente con los albergues y bancos de parque donde había dormido los últimos 3 años. La realidad de su situación la golpeó de repente. Estaba en la mansión Fuentes, a punto de enfrentarse a un desafío que podría cambiar su vida para siempre. Y no solo eso, sino que había aceptado un matrimonio por conveniencia con un joven al que apenas conocía. Se levantó y descubrió que alguien, probablemente Elena, había dejado ropa deportiva de su talla sobre una silla. Pantalones negros ajustados, una camiseta blanca y zapatillas de primera calidad. Todo nuevo, todo perfecto. Junto a la ropa encontró una nota escrita con elegante caligrafía. «Buena suerte hoy. No dejes que te intimide. Mientras se vestía, Ágata repasaba mentalmente lo que sabía sobre carreras de coches. Era un secreto que nunca había compartido con nadie. Durante su adolescencia en el orfanato, uno de los cuidadores más amables, don Miguel, era un apasionado de los rallies. En los fines de semana que tenía libres, llevaba a algunos niños a ver competiciones en el circuito cercano a Sevilla. Ágata había sido su acompañante más frecuente, absorbiendo cada detalle, cada técnica. Cuando cumplió 16 años, don Miguel le había enseñado a conducir en secreto, sorprendido por su talento natural. «Tienes manos de piloto», le decía. Para su 17º cumpleaños, le había permitido participar en una pequeña carrera local bajo un nombre falso. Había quedado segunda compitiendo contra hombres con años de experiencia. Poco después, don Miguel se jubiló y ella tuvo que huir del orfanato. Nunca más volvió a ponerse tras un volante, pero las habilidades aprendidas seguían ahí, dormidas pero intactas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Alberto, el chófer. «Buenos días, señorita Mendoza», saludó cordialmente. «El joven Esteban la espera en el garaje. Me pidió que la acompañara». Ágata respiró hondo y siguió al chófer por los largos pasillos de la mansión. Alberto, un hombre de unos 60 años con expresión amable, parecía genuinamente preocupado por ella. «¿Puedo darle un consejo, señorita?», preguntó mientras descendían por una escalera lateral. «Por supuesto, Alberto», respondió Ágata, agradecida por cualquier ayuda. «El señorito Esteban no siempre fue como es ahora», dijo el chófer en voz baja. «Hasta los 14 años era un niño alegre y bondadoso. Cambió después del incidente».
¿Qué incidente?, preguntó Ágata con curiosidad. Alberto pareció arrepentirse de haber hablado demasiado. No me corresponde a mí contarlo, solo digo que hay más en él de lo que se ve a simple vista. Con estas enigmáticas palabras, llegaron al garaje subterráneo de la mansión. Ágata se quedó sin aliento. Ante ella se extendía una colección de al menos 20 coches deportivos de lujo, todos relucientes bajo las luces empotradas en el techo. Esteban la esperaba junto a 2 Ferrari de idéntico color rojo. Vestía un mono de piloto que resaltaba su figura atlética, y su expresión oscilaba entre la arrogancia y la curiosidad. «Buenos días, futura esposa», saludó con ironía. «¿Lista para arrepentirte de tu desafío?». Ágata se acercó a los coches con aparente tranquilidad, aunque por dentro su corazón latía acelerado. «Buenos días, futuro marido», respondió en el mismo tono. «¿Son estos los coches que usaremos?». Esteban asintió, sorprendido por su compostura. Esperaba encontrarla nerviosa, incluso asustada. Ferrari 488 GTB, 670 caballos de potencia, de 0 a 100 en 3 segundos, explicó, pasando la mano por la carrocería del coche más cercano. «Pensé en algo más suave para ti, pero supuse que sería insultante». Ágata recorrió el contorno del Ferrari con admiración. Don Miguel solo había podido enseñarle en coches mucho más modestos. «Es perfecto», dijo simplemente. Esteban le lanzó un casco rojo a juego con el coche. «El circuito está a media hora de aquí. Alberto nos llevará en la furgoneta de transporte», explicó Esteban. «Mis padres nos alcanzarán más tarde. Parece que esta pequeña competición se ha convertido en un evento familiar». Durante el trayecto, sentados en la parte trasera de la furgoneta que transportaba los 2 Ferrari, Esteban observaba a Ágata con creciente intriga. La joven miraba por la ventana con expresión serena, como si no estuviera a punto de enfrentarse a una prueba potencialmente peligrosa. «¿Por qué aceptaste el plan de mi padre?», preguntó finalmente Esteban. «Y no me digas que por amor a primera vista». Ágata se giró hacia él estudiando sus facciones. A la luz de la mañana, sin la arrogancia habitual, Esteban parecía más joven, casi vulnerable. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad», respondió con sinceridad. «Incluso los niños mimados que desperdician sus privilegios». Esteban frunció el ceño, pero no parecía ofendido. «No sabes nada sobre mí», dijo en voz baja. «Sé lo suficiente», replicó Ágata. «Sé que tienes todo lo que muchos soñarían: familia, educación, seguridad, y lo estás tirando por la borda». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Esteban habló de nuevo, con un tono diferente, casi confesional. «¿Y si te dijera que hay razones para mi comportamiento? Que no todo es tan simple como parece». Ágata iba a responder cuando la furgoneta se detuvo. Habían llegado al circuito privado de Los Fuentes, una pista profesional en medio de olivos centenarios, con el perfil de Sierra Morena como telón de fondo. Los mecánicos descargaron rápidamente los coches mientras Esteban y Ágata se preparaban. Guillermo y Elena ya estaban allí, observando desde una pequeña tribuna elevada. «3 vueltas», explicó Esteban, ajustándose los guantes. «Sin trucos sucios. El mejor tiempo gana». Ágata asintió colocándose el casco. Su estómago era un nudo de nervios, pero también de emoción. Hacía tanto tiempo que no se sentía así. Esteban saldría primero. Desde la línea de meta, Ágata observó cómo el joven manejaba el Ferrari con maestría, tomando las curvas con precisión, aprovechando cada recta para ganar velocidad. Era evidente que tenía talento natural y mucha práctica. Completó las 3 vueltas en un tiempo excepcional. Al regresar a la línea de salida, su sonrisa era de pura suficiencia. «Tu turno», dijo, quitándose el casco. «Intenta no rayar la pintura». Ágata se sentó tras el volante del segundo Ferrari, ajustando el asiento y los espejos. El olor a cuero nuevo y la sensación del volante bajo sus manos despertaron recuerdos dormidos. Respiró hondo, encendió el motor y dejó que su rugido reverberara en su interior. Y entonces, algo cambió en ella. La inseguridad se disipó, reemplazada por una confianza olvidada. Este era su elemento, donde todas las matemáticas y la física que tanto amaba se manifestaban en pura velocidad y precisión.
Arrancó con un control perfecto, sorprendiendo a todos los presentes. Desde la primera curva, quedó claro que no era una novata. Cada movimiento era calculado, cada frenada y aceleración precisas como un reloj suizo. En la tribuna, Guillermo sonreía satisfecho, mientras Elena observaba asombrada. Esteban, por su parte, había perdido toda su arrogancia. Contemplaba boquiabierto cómo Ágata dominaba el circuito como una profesional. La joven cruzó la línea de meta tras completar sus 3 vueltas. Su tiempo, 4 segundos mejor que el de Esteban. Cuando se quitó el casco, su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y liberación. Por primera vez en años, se había sentido verdaderamente viva, verdaderamente ella misma. Esteban se acercó a su coche mientras ella descendía. Su expresión era indescifrable, una mezcla de sorpresa, admiración y confusión. ¿Dónde aprendiste a conducir así?, preguntó directamente. Ágata le sostuvo la mirada. Todo el mundo tiene secretos, Esteban, respondió con una pequeña sonrisa. Incluso las personas sin hogar. Y entonces, para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, Esteban sonrió. No era su sonrisa arrogante habitual, sino una genuina, casi infantil en su entusiasmo. Eso ha sido increíble, admitió ofreciéndole la mano. Has ganado justamente. Ágata estrechó su mano sintiendo de nuevo aquella extraña conexión. Entonces, ¿cumplirás tu parte? ¿Volverás a la universidad?, preguntó. Esteban asintió, sorprendiéndose a sí mismo por su sinceridad. Un trato es un trato, confirmó, pero con una condición. Quiero que me enseñes a conducir así. Guillermo y Elena se acercaron, el primero con expresión satisfecha, la segunda visiblemente aliviada por el desenlace pacífico de la competición. Parece que habéis llegado a un entendimiento, comentó Guillermo. Me alegra ver que mi instinto sobre Ágata era correcto. Esteban miró a su padre con una mezcla de respeto renovado y persistente resentimiento. Sigo pensando que tu idea del matrimonio es absurda, dijo, pero debo admitir que tu elección es interesante. El camino de regreso a la mansión transcurrió en un ambiente completamente diferente. Esteban bombardeaba a Ágata con preguntas sobre técnicas de conducción, mientras ella respondía con creciente confianza, sorprendida por el cambio en su actitud. Ya en la mansión, mientras todos se preparaban para el almuerzo, Esteban interceptó a Ágata en uno de los pasillos. «Hay algo que no entiendo», dijo, mirándola intensamente. «¿Por qué alguien con tu talento estaba, ya sabes, en la calle?», completó Ágata sin rodeos. «La vida no siempre da opciones, Esteban. A veces simplemente te arrastra». Algo en sus palabras pareció resonar profundamente en él. «Tal vez tengamos más en común de lo que pensaba», murmuró, más para sí mismo que para ella. Antes de que Ágata pudiera preguntar a qué se refería, Elena apareció en el pasillo, invitándolos a pasar al comedor. La conversación quedaría pendiente, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. El primer muro había caído, y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, aquel día en el circuito había marcado el inicio de una transformación que afectaría a ambos mucho más de lo que el plan original de Guillermo jamás habría podido prever. Las semanas siguientes transcurrieron en un curioso equilibrio entre tensión y descubrimiento. La noticia del compromiso de Esteban Fuentes con una desconocida se había extendido por la alta sociedad sevillana como la pólvora, generando todo tipo de especulaciones. Guillermo se limitaba a explicar que Ágata era la sobrina huérfana de un viejo amigo, mientras Elena organizaba discretamente clases de protocolo y etiqueta para la joven. Para sorpresa de todos, especialmente de Guillermo, Esteban estaba cumpliendo su promesa. No solo había regresado a la universidad, sino que asistía a todas las clases con puntualidad sorprendente. Sus profesores no salían de su asombro al ver al eterno ausente participando activamente en los debates académicos. Lo que nadie en la facultad sabía era que detrás de esta transformación estaba Ágata. Cada tarde se sentaban juntos en la biblioteca de la mansión, donde ella le ayudaba a entender conceptos que había pasado por alto durante años de desinterés. Su facilidad con las matemáticas y la economía impresionaba a Esteban, quien descubría con asombro que estudiar
podía ser estimulante cuando se hacía con la motivación adecuada. No entiendo cómo sabes tanto sin haber pisado una universidad, comentó Esteban una tarde mientras repasaban ecuaciones diferenciales aplicadas a modelos económicos. Ágata sonrió, cerrando el libro que tenían delante. Cuando la educación es un privilegio y no un derecho, la valoras diferente, respondió. Cada libro que conseguía era un tesoro. Pasaba horas en la biblioteca pública, absorbiendo todo lo que podía. Esteban la observó con renovado respeto. En estas semanas de convivencia había descubierto capas de Ágata que le fascinaban cada vez más. Su resiliencia, su inteligencia, su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas sin perder su esencia. Mi padre tenía razón sobre ti, admitió con sinceridad inusual. Eres exactamente lo que necesitaba. Ágata se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Su relación con Esteban había evolucionado hacia una amistad inesperada, salpicada de momentos de tensión que ninguno de los dos se atrevía a definir. Tú también me has sorprendido, confesó ella. Hay mucho más en ti de lo que muestras al mundo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia primaveral contra los ventanales de la biblioteca. Fuera, el jardín andaluz de la mansión resplandecía con colores vibrantes, flores recién abiertas que parecían reflejar el renacimiento que ocurría dentro de sus muros. La transformación no se limitaba a lo académico. 2 veces por semana, Esteban y Ágata visitaban el circuito privado donde ella le enseñaba técnicas avanzadas de conducción. Lejos de las carreras ilegales, el joven descubría el placer de la conducción técnica y responsable, canalizando su pasión por la velocidad de forma constructiva. Elena observaba estos cambios con silenciosa gratitud. Durante una tarde de compras con Ágata, otra nueva rutina que ambas disfrutaban, se permitió expresar sus emociones. «Has devuelto a mi hijo», dijo con voz quebrada mientras tomaban un té en una elegante cafetería del centro. «No sé cómo agradecértelo». Ágata se sintió incómoda. Si bien el plan inicial había sido transformar a Esteban, ahora sus motivaciones eran mucho más complejas. Ya no se trataba solo del acuerdo con Guillermo, sino de sentimientos genuinos que estaban floreciendo. «No he hecho nada especial», respondió con modestia. «Solo le mostré otra perspectiva». Elena tomó sus manos entre las suyas, con los ojos brillantes de emoción. «Te equivocas. Has hecho algo extraordinario», insistió. «Y quiero que sepas que, pase lo que pase con este matrimonio, para mí ya eres parte de nuestra familia». Aquellas palabras calaron hondo en Ágata. Desde la pérdida de sus padres, no había sentido la calidez de un vínculo familiar. La aceptación de Elena significaba mucho más de lo que podía expresar. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Construcciones Fuentes también se gestaba un cambio significativo. Esteban había comenzado a acompañar a su padre 2 días por semana, interesándose por primera vez en el negocio familiar. Para asombro de Guillermo, su hijo demostraba una intuición natural para los negocios, aportando ideas frescas que el equipo directivo recibía con entusiasmo. «Si sigues así, tendré que nombrarte vicepresidente antes de lo previsto», comentó Guillermo una tarde, mientras revisaban juntos los planos de un nuevo proyecto residencial. Esteban levantó la mirada de los documentos, estudiando el rostro de su padre. La relación entre ambos, históricamente tensa, comenzaba a sanar lentamente. «¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero empiezo a entender tu pasión por construir cosas», confesó Esteban. «Hay algo satisfactorio en ver cómo una idea se convierte en realidad». Guillermo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Durante años, había soñado con tener esta conversación con su hijo. «Es lo mismo que sentía tu abuelo», dijo, mencionando por primera vez en mucho tiempo al fundador original de la empresa familiar. Siempre decía que construir no era solo levantar edificios, sino crear espacios donde las personas pudieran vivir sus historias. Esteban guardó silencio, procesando esta nueva información sobre un abuelo del que apenas había oído hablar. Como tantas cosas en la familia Fuentes, el pasado estaba lleno de silencios y secretos. «Papá», se atrevió a preguntar, «¿alguna vez vas a contarme la verdad sobre Ágata? Sé que hay algo más detrás de este compromiso arreglado».
La expresión de Guillermo se endureció momentáneamente, pero luego suspiró, reconociendo que su hijo había madurado lo suficiente para merecer la verdad. «Lo haré», prometió, «pero no ahora, cuando llegue el momento adecuado». Esa misma noche, mientras la familia cenaba en la terraza bajo el cielo estrellado de Sevilla, Guillermo hizo un anuncio inesperado. «He decidido adelantar la fecha de la boda», declaró, dejando su copa de vino sobre la mesa. «Será dentro de 2 semanas». Elena casi se atragantó con su comida, mientras Esteban y Ágata intercambiaban miradas de sorpresa. «¿Por qué la prisa, papá?», preguntó Esteban, súbitamente alerta. Guillermo mantuvo un rostro impasible, aunque sus ojos revelaban cierta inquietud. «Tendremos visitantes importantes de Alemania. El consorcio Müller está interesado en una fusión que podría expandir nuestra empresa a nivel europeo», explicó con tono calculador. «Sería estratégicamente ventajoso que para entonces ya estéis casados». Ágata percibió algo más detrás de aquellas palabras. El instinto de supervivencia que había desarrollado en las calles le advertía que Guillermo no estaba siendo completamente sincero. «¿Qué tiene que ver nuestra boda con ese consorcio alemán?», preguntó directamente, sorprendiendo a todos con su audacia. Una tensión palpable se instaló en la mesa. Guillermo la miró con una mezcla de irritación y respeto. «Los negocios a este nivel no son solo contratos y números, Ágata», respondió finalmente. «Son también relaciones, confianza. Una familia estable proyecta solidez y continuidad». Esteban observaba el intercambio con creciente sospecha. Conocía a su padre lo suficiente para saber cuándo ocultaba algo. «De acuerdo», dijo finalmente, para sorpresa de todos. «2 semanas está bien para mí». «Ágata». Ella lo miró intentando descifrar qué pasaba por su mente. En estas semanas había aprendido a leer sus expresiones, pero ahora mismo Esteban era un enigma. «Si tú estás de acuerdo, yo también», respondió con cautela. Elena, percibiendo la tensión, intervino rápidamente con entusiasmo forzado. «Maravilloso. Afortunadamente ya tenemos casi todo preparado. Solo necesitamos ultimar algunos detalles», dijo, lanzando una mirada de advertencia a su marido que no pasó desapercibida para los jóvenes. Más tarde, cuando todos se retiraban a sus habitaciones, Esteban interceptó a Ágata en el pasillo. «Necesito hablar contigo», susurró, tomándola suavemente del brazo. «No aquí. Mañana, en el circuito. Hay algo que debo contarte». La intensidad de su mirada alarmó a Ágata. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja. «No estoy seguro», respondió él con sinceridad, «pero creo que mi padre está jugando a un juego mucho más complejo de lo que pensábamos». Se separaron con la promesa de encontrarse al día siguiente, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Ágata, ya en su habitación, contemplaba el anillo de compromiso que Guillermo había proporcionado. Un solitario de diamantes elegante pero ostentoso que pesaba en su dedo como un recordatorio constante del acuerdo que había aceptado. Lo que había comenzado como un contrato frío se había transformado en algo mucho más complejo. Sus sentimientos por Esteban ya no eran los de una mentora o amiga. En algún momento, sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible hacia territorio desconocido. Mientras tanto, en su despacho, Guillermo mantenía una tensa conversación telefónica. «Sí, la boda será antes de su llegada», decía en voz baja. «Por supuesto que mantengo mi parte del trato. Esteban no sospecha nada. No, él no representa ningún problema. Lo tengo todo bajo control». Lo que Guillermo no sabía era que su hijo, inquieto por su comportamiento, había seguido sus pasos silenciosamente y escuchaba ahora tras la puerta entreabierta, con el rostro pálido y los puños apretados. El circuito privado de los Fuentes resplandecía bajo el sol de la mañana. Ágata esperaba junto a uno de los Ferrari, con el corazón latiendo acelerado. La urgencia en la voz de Esteban la noche anterior la había mantenido despierta, imaginando escenarios cada vez más preocupantes. Cuando el joven apareció, su rostro delataba que apenas había dormido. Sin mediar palabra, le tendió las llaves del coche. «Conduce tú», dijo simplemente. «Necesito poder hablar sin distracciones». Salieron a la pista, pero en lugar de acelerar como solían hacer, Ágata mantuvo una velocidad moderada.
permitiendo que la conversación fluyera sin el rugido ensordecedor del motor a máxima potencia. Anoche escuché a mi padre por teléfono, comenzó Esteban mirando al frente. Estaba hablando sobre nosotros, sobre la boda, y mencionó un trato. Ágata sintió que su estómago se encogía. Sabía exactamente a qué trato se refería. Lo que no entiendo, continuó Esteban, es por qué está tan interesado en este consorcio alemán. Somos una empresa fuerte. No necesitamos fusiones para sobrevivir. Tomó una curva con suavidad, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Debía contarle a Esteban la verdad sobre su acuerdo con Guillermo? ¿O mantener el secreto como había prometido? Esteban, dijo finalmente, hay algo que debes saber, algo que tu padre me pidió que no te contara. Detuvo el coche en un lateral de la pista y apagó el motor. El silencio repentino resultaba casi ensordecedor. Mi encuentro con tu padre no fue casual, confesó, evitando su mirada. Él me buscó específicamente, me ofreció un trato, casarme contigo y ayudarte a cambiar a cambio de documentos legales, educación y un apartamento propio. Esperaba ver ira en el rostro de Esteban, quizás incluso desprecio. En lugar de eso, encontró una extraña calma. Ya lo sospechaba, admitió él. Nadie aceptaría casarse con un desconocido sin obtener algo a cambio. La pregunta es, ¿por qué ahora quiere acelerar todo? Ágata sacudió la cabeza igualmente confundida. Mencionó a esos alemanes. ¿Crees que tenga algo que ver con ellos? Esteban golpeó suavemente el volante, pensativo. Hay algo más, algo que no nos está diciendo, murmuró. Y creo que necesitamos averiguar qué es antes de casarnos. Se miraron intensamente, conscientes de que ya no hablaban como dos personas unidas por un contrato, sino como cómplices, quizás incluso como algo más. Hay otra cosa que debo confesarte, añadió Ágata, reuniendo valor. Aunque empecé esto por el acuerdo con tu padre, ahora mis razones han cambiado. Esteban extendió su mano hacia ella, entrelazando sus dedos con los suyos. También las mías, respondió con una sonrisa tímida tan diferente de su antigua arrogancia. Estos meses contigo han sido los más auténticos de mi vida. Aquel momento de conexión fue interrumpido por el sonido del teléfono de Esteban. Era Alberto, el chofer. Señorito Esteban, dijo con voz urgente, su padre ha recibido una llamada importante. Los alemanes han adelantado su visita. Llegarán esta noche. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Algo no encajaba en toda esta situación. Volvemos ahora mismo, respondió Esteban terminando la llamada. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Durante el regreso a la mansión, elaboraron un plan. Necesitaban descubrir las verdaderas intenciones de Guillermo antes de que los alemanes llegaran. Ágata sugirió revisar su despacho, donde probablemente guardaría documentación sobre el acuerdo con el consorcio Müller. La mansión era un hervidero de actividad cuando llegaron. Elena coordinaba los preparativos para la cena de esa noche, mientras Guillermo permanecía encerrado en su despacho, haciendo llamadas. «Distrae a mi madre», susurró Esteban a Ágata. «Yo intentaré entrar al despacho cuando mi padre salga para su videoconferencia de las 2». Ágata asintió y se dirigió al salón principal, donde encontró a Elena revisando detalles del menú con el chef. Se ofreció a ayudar, ganándose una sonrisa agradecida de la mujer. «Eres un ángel, querida», dijo Elena. «¿Podrías revisar la disposición de los asientos para la cena? Quiero que todo sea perfecto». Mientras trabajaban juntas, Ágata intentó obtener más información. «Elena, ¿quiénes son exactamente estos invitados alemanes?», preguntó con fingida casualidad. La mujer suspiró, dejando entrever cierta preocupación. Los Müller son una de las familias más influyentes de Hamburgo. Su empresa de construcción es la tercera más grande de Europa, explicó. Guillermo ha estado intentando establecer esta alianza durante meses. ¿Y por qué es tan importante esta visita?, insistió Ágata. Elena dudó un momento, como debatiéndose entre la lealtad a su marido y la creciente confianza que sentía hacia Ágata. «Esto debe quedarse entre nosotras», dijo finalmente, bajando la voz. «Hace 2 años, Construcciones Fuentes hizo algunas inversiones arriesgadas que no salieron bien. La empresa está en una situación financiera delicada.
Aunque Guillermo ha conseguido mantenerlo en secreto, esta fusión con los Müller no es solo una oportunidad, es casi una necesidad. Agatha asimilaba esta información cuando notó que Elena parecía querer decir algo más. «Hay otra cosa», añadió la mujer dudando visiblemente. «Los Müller tienen una hija, Ingrid. Parte del interés de Guillermo en esta visita es presentarla a Esteban». «¿Presentarla?», repitió Agatha, sintiendo un nudo en el estómago. El señor Müller sugirió que un matrimonio entre las dos familias sellaría perfectamente el acuerdo, explicó Elena con evidente incomodidad. «No sé exactamente qué planea Guillermo, pero temo que tenga algo que ver con esto». En ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar para Agatha. Guillermo la había utilizado para transformar a Esteban, para convertirlo en el yerno perfecto para los Müller. Y ahora que había cumplido su propósito, mientras tanto, Esteban había conseguido entrar al despacho de su padre durante su ausencia. Revisaba frenéticamente los documentos sobre el escritorio cuando encontró una carpeta etiquetada Acuerdo Müller. Lo que leyó dentro hizo que su sangre se helara. No era simplemente un contrato de fusión empresarial. Incluía un apartado específico sobre alianza familiar que mencionaba explícitamente un matrimonio entre él e Ingrid Müller. Más preocupante aún, había un documento adicional, un cheque y escrituras a nombre de Agatha, junto con una nota que detallaba su acuerdo original, pero añadiendo instrucciones para finalizar el arreglo tras la llegada de los alemanes. Cuando Esteban y Agatha se reunieron en el jardín trasero para compartir sus descubrimientos, la gravedad de la situación se hizo evidente. «Mi padre nunca tuvo intención de que nos casáramos realmente», dijo Esteban, la voz tensa por la rabia contenida. «Solo te usó para reformarme y convertirme en un candidato aceptable para los Müller. Y ahora que he cumplido mi propósito, planea deshacerse de mí», completó Agatha extrañamente calmada. Típico de un hombre de negocios, maximizar recursos y descartar lo que ya no es útil. Esteban la miró con intensidad, tomando sus manos entre las suyas. «Pero cometió un error de cálculo», dijo con determinación. «No consideró que podríamos desarrollar sentimientos reales». El corazón de Agatha dio un vuelco. Hasta ahora ninguno de los dos había puesto nombre a lo que crecía entre ellos. «Esteban, yo te amo, Agatha», declaró él con absoluta certeza. «No por lo que has hecho por mí, sino por quién eres. Y no pienso renunciar a ti por ningún acuerdo empresarial». Ante estas palabras, todas las defensas que Agatha había construido durante años de supervivencia en las calles se desmoronaron. Lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas mientras asentía, incapaz de articular lo que sentía. «Tenemos que enfrentarnos a mi padre», continuó Esteban. «Esta noche, antes de que lleguen los Müller, la confrontación se produjo en el despacho de Guillermo. El empresario, sorprendido por la irrupción de la pareja, intentó mantener su habitual compostura, pero la determinación en los ojos de su hijo lo desconcertó. «Sabemos todo, papá», declaró Esteban, arrojando sobre el escritorio los documentos que había encontrado. «Tu plan de usarnos como peones en tu juego empresarial». Guillermo miró los papeles y luego a Agatha, su expresión oscilando entre la irritación y una extraña admiración. «No esperaba menos de ti», dijo finalmente dirigiéndose a ella. «Siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas». «¿Cómo pudiste?», intervino Esteban, apenas conteniendo su ira. «Traer a una persona a nuestra casa, integrarla en nuestra familia, solo para descartarla cuando ya no te resulta útil». Guillermo se levantó, enfrentando a su hijo con la autoridad que siempre había utilizado para intimidarlo. «Los negocios son negocios, Esteban», respondió con frialdad. «Agatha recibió exactamente lo que acordamos: documentos, educación, un apartamento, incluso cumplió su parte mejor de lo esperado. Deberías estar agradecido. Gracias a ella ahora eres el hombre que siempre quise que fueras». «Te equivocas», replicó Esteban sin dejarse intimidar. «No soy el hombre que tú querías que fuera. Soy mejor que eso. Soy el hombre que Agatha me ayudó a descubrir que podía ser». Guillermo bufó con desdén. «Muy poético. Pero la realidad es que la empresa necesita esta fusión con los Müller. Sin ella, todo lo que he construido podría desmoronarse». «¿Y crees que sacrificar mi felicidad es un precio justo?», preguntó Esteban.
Es tu deber con esta familia, estalló Guillermo. ¿Crees que yo siempre hice lo que quería? ¿Que no renuncié a cosas por el bien del apellido Fuentes? Fue entonces cuando Elena entró al despacho, atraída por las voces alteradas. «Basta, Guillermo», dijo con una autoridad que sorprendió a todos. «No permitiré que sigas manipulando a nuestro hijo como tu padre lo hizo contigo». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Guillermo parecía súbitamente vulnerable, como si Elena hubiera tocado una herida profunda y antigua. «No sabes lo que dices», murmuró, pero sin la convicción habitual. «Lo sé perfectamente», respondió Elena, acercándose a su marido. «Tu padre te obligó a renunciar a tu verdadera pasión por la arquitectura para dirigir la empresa familiar. Te impuso un matrimonio conveniente con la hija de su socio. Esa soy yo, por si lo has olvidado». Esteban y Ágata intercambiaron miradas de asombro. Nunca habían escuchado esta versión de la historia familiar. «Tuvimos suerte, Guillermo», continuó Elena, su voz más suave ahora. «Aprendimos a amarnos con el tiempo, pero no todos tienen esa fortuna, y no es justo imponer ese riesgo a nuestro hijo». Guillermo se desplomó en su sillón, repentinamente cansado. «La empresa», comenzó. «Encontraremos otra solución», lo interrumpió Esteban con determinación. «Podemos negociar con los Müller basándonos en los méritos reales de la empresa, no en falsas promesas matrimoniales. Y si eso no funciona, reconstruiremos desde cero si es necesario. Juntos». Algo en las palabras de su hijo pareció despertar en Guillermo un respeto que nunca antes había mostrado. «¿Y qué propones exactamente?», preguntó, su tono ya no confrontacional, sino interesado. «Primero, Ágata y yo nos casaremos como estaba previsto, pero por las razones correctas», declaró Esteban. «Segundo, me involucraré completamente en salvar la empresa, pero con mis términos. Y tercero, nunca más tomarás decisiones que afecten mi vida sin consultarme». Guillermo miró a su hijo, a su esposa y finalmente a Ágata. En los ojos de la joven que había rescatado de las calles no había rencor, solo una determinación tranquila que le recordaba extrañamente a sí mismo en su juventud. «Muy bien», concedió finalmente. «Hagámoslo a tu manera». Esa noche, cuando los Müller llegaron a la mansión Fuentes, se encontraron con una situación inesperada. En lugar del joven soltero que esperaban conocer, Esteban les fue presentado junto a su prometida, Ágata. La evidente complicidad y amor entre ellos desarmó cualquier intento de negociar un arreglo matrimonial. Sorprendentemente, esto no obstaculizó las negociaciones empresariales. De hecho, la honestidad de Guillermo sobre la situación financiera de la empresa y la impresionante propuesta alternativa que Esteban había preparado captaron el interés genuino de Herr Müller, quien valoraba la integridad por encima de las alianzas familiares forzadas. Un mes después, en una soleada mañana sevillana, Ágata y Esteban contrajeron matrimonio en los jardines de la mansión Fuentes. No era el acuerdo de conveniencia que Guillermo había planeado originalmente, sino una unión basada en el amor auténtico y el respeto mutuo. Ágata, radiante en un elegante vestido diseñado por Elena, apenas podía creer cómo había cambiado su vida. De dormir en las calles de Sevilla, había pasado a encontrar no solo un hogar, sino una familia y un amor verdadero. Esteban, por su parte, miraba con admiración a la mujer que había transformado su existencia. Gracias a ella, había descubierto su potencial, reconciliado con su padre y encontrado un propósito que iba más allá de las carreras y las fiestas. Durante la recepción, Guillermo se acercó a la feliz pareja con una expresión serena que raramente mostraba. «Tenías razón, hijo», admitió con humildad. «Tu camino era mejor que el que yo había trazado». Luego, dirigiéndose a Ágata, añadió: «Y a ti te debo una disculpa. Te traje a esta casa como una herramienta, pero te has convertido en su pilar más valioso». Ágata sonrió, aceptando sus palabras con la gracia que la caracterizaba. «A veces los planes más calculados dan lugar a los resultados más inesperados y maravillosos», respondió enlazando su mano con la de Esteban. La empresa familiar, lejos de hundirse, floreció bajo el nuevo enfoque propuesto por Esteban y apoyado por los conocimientos matemáticos de Ágata, quien había comenzado sus estudios universitarios oficiales. La fusión con los Müller
se concretó en términos favorables para ambas partes, sin necesidad de alianzas matrimoniales forzadas. Pero más importante que el éxito empresarial fue la transformación personal. Esteban había encontrado su camino, combinando su pasión por los coches con su recién descubierto talento para los negocios. Ágata, por fin con acceso a la educación que siempre había soñado, se destacaba en la universidad y aportaba valiosas ideas a la empresa familiar. Y Guillermo, el manipulador convertido en padre orgulloso, había aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero, y no los acuerdos calculados, era el cimiento más sólido sobre el que construir tanto una familia como un imperio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esteban y Ágata les haya conmovido tanto como a nosotros. El camino desde las calles de Sevilla hasta el corazón de la familia Fuentes nos recuerda que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inesperadas. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.